Muy buenas tardes, queridos alumnos y queridas alumnas. En el día de hoy continuamos con nuestra clase de Relaciones Públicas y Humanas y vamos a seguir desarrollando los contenidos que nos piden en el programa. Y en el día de hoy vamos a estar analizando lo que es el temperamento, el carácter y la personalidad. Y vamos a ver al final por qué es importante que nosotros conozcamos qué es el carácter, qué es la personalidad, qué es el temperamento y para qué nos va a servir que conozcamos, que diferenciemos y en qué nos servirá eso después en nuestras relaciones interpersonales. Bueno, ahora voy a apagar mi cámara y vamos a concentrarnos ya en los textos que quiero compartir con ustedes para que podamos ir teniendo en claro los conceptos de estos temas que vamos a ver hoy. En primer lugar, vamos a ver lo que es la personalidad. Dice, es la exteriorización de nuestro yo. Cuando dice exteriorización de nuestro yo, se está refiriendo, es lo que nosotros mostramos afuera, lo que los demás ven, que puede no confundirse con nuestro carácter según sea nuestra autenticidad. Entonces, la personalidad viene a ser lo que nosotros mostramos a los demás, lo que los demás ven en nosotros. Vamos a seguir definiendo los demás para que después podamos diferenciar. Entonces ya vemos lo que es la personalidad, ahora vemos lo que es el temperamento. El temperamento es la resultante de la combinación de rasgos congénitos. Entonces es el resultado, dice, la combinación de rasgos congénitos que en forma subconsciente afecta el comportamiento del hombre. ¿Qué vienen a ser los rasgos congénitos? Los rasgos congénitos vienen a ser nuestra forma de ser que ya traemos de nacimiento, no es que aprendemos después de nacer, ¿verdad? Sino ya son más bien temperamento o forma de ser de nuestros padres que nosotros heredamos. Y la criatura, la persona ya nace con esos rasgos. Por ejemplo, ahí tenemos, acá más adelante lo vamos a ver, los temperamentos básicos. ¿Cuáles son los temperamentos básicos que conocemos? Está el sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. Son los tipos de temperamentos básicos que se manejan, ¿verdad? Entonces, el temperamento es ese rasgo que traemos de nacimiento en nosotros. Bien, ya vimos entonces lo que es la personalidad, que es la exteriorización de nuestro yo. Vemos el temperamento, que son los rasgos congénitos, que puede ser sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. Y vamos a ver los temperamentos básicos que recién cité, cuáles son. Aquí tenemos la tabla de los 4 temperamentos. Estos temperamentos, tipos de temperamentos, que son 4, ¿verdad? Tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades, o sea, tiene su lado positivo y su lado negativo también. En primer lugar vemos el sanguíneo y me gustaría que ustedes vayan identificándose, ¿verdad? O sea, qué temperamento ustedes tienen. Capaz con uno de ellos se identifiquen plenamente o con la mezcla de todo un poco, ¿verdad? Pero a medida que yo voy leyendo me gustaría que ustedes puedan identificarse con uno de los temperamentos. ¿Cómo es el sanguíneo? Su fortaleza dice que es expresivo, es atento, cálido y amistoso, hablador, entusiasta, compasivo. Ese es su lado positivo. Y el lado negativo o la debilidad de un sanguíneo es indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico, exagerado. El melancólico, sus fortalezas son que es dotado, analítico, estratega, abnegado, trabajador, autodisciplinado. Su debilidad es variable, autocentrado, propenso a persecución, vengativo.
susceptible, teórico, insociable, crítico, negativo. Después vemos el colérico. ¿Cuál es su fortaleza? Es voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido, líder. Y su debilidad es frío y no emocional, autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible y cruel. Después, por último, tenemos el flemático. Su fortaleza es tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz, organizado, práctico, humorista, calmado y plácido. Y su debilidad es sin motivación, moroso, egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde, ansioso. Entonces vemos aquí la tabla de los 4 temperamentos, que se divide en 4 así como vimos, y cada temperamento tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el carácter. ¿Qué es el carácter? Es el yo verdadero. Es el resultado de nuestro temperamento natural, modificado por la formación que recibimos en nuestra infancia, por la educación y las actitudes, creencias, principios y motivaciones. ¿Qué es nuestro carácter? Dice, es el resultado de nuestro temperamento natural. ¿Qué era el temperamento? Eran lo que nosotros heredamos, lo que traemos de nacimiento, esa forma de ser que traemos de nacimiento, que ya vimos que son 4 tipos de temperamentos. Ese más lo que aprendemos con la educación que recibimos en la infancia de nuestros padres, por la educación que recibimos en los colegios, en la iglesia, todo lo que recibimos en nuestro entorno sumado viene a ser el carácter. ¿Entendieron? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Vimos que la personalidad es lo que nosotros demostramos afuera, que lo que los demás ven en nosotros, así tal cual somos, es la exteriorización de nuestro yo. El temperamento vimos que son los rasgos congénitos que nosotros traemos de nacimiento. Y vimos que el carácter es lo que nosotros traemos de nacimiento, lo que heredamos, más lo que aprendemos de nuestro ambiente, ¿verdad? De lo que nos rodea. Ese viene a ser el carácter. Y aquí les tengo un cuadro en donde vamos a comprender mejor, ¿verdad? El temperamento dijimos que es innato, lo que se trae, lo que se hereda. Entonces en el primer cuadro vemos que el temperamento es innato. Vamos a hacer una comparación aquí. Dice constitución heredada, dimensión biológica. Entonces esos rasgos hereditarios, esos rasgos que nosotros traemos o adquirimos de nuestros progenitores, ¿verdad? Inclusive de algún familiar, de los abuelos, a veces heredamos esa forma de ser de ellos. Entonces eso viene a ser el temperamento. ¿Y qué es el carácter en comparación al temperamento? Vemos que es adquirido. El carácter es la constitución más hábitos aprendidos. Vimos recién que el carácter es la constitución heredada más hábitos aprendidos. Lo que yo heredo de manera biológica más lo que aprendo es el carácter. Dice, educativos y relacionales. Educativos por lo que yo recibo, ¿verdad?, de mi infancia, ya sea en las instituciones educativas, y relacionales es lo que nosotros aprendemos a través a cuando nosotros nos relacionamos con los demás, ¿verdad? Entonces viene a ser dimensión biológica más social. Ese es el carácter, dimensión biológica, lo que yo heredo,
y social, lo que yo aprendo de mi entorno. Otro tema, otro punto en el siguiente cuadro, el temperamento dice es genético, origen genético, no modificable. Lo que yo heredo, esa constitución heredada no se puede modificar de ninguna manera, es algo que traemos en nosotros que ya nos marca y es difícil de modificar. Sin embargo, el carácter ya vimos que es genético más aprendido y es modificable. El carácter se puede modificar porque eso se aprende, se adquiere, aparte de lo que ya tenemos en nosotros, en la genética, el carácter, aparte de eso, se aprende y es modificable. En el siguiente cuadro dice que el temperamento no puede ser cambiado por los actos. Eso ya dijimos que no es modificable. El carácter, dice, es susceptible de ser modificado por los actos, conducta modificable mediante la educación en su contexto social. El carácter se puede modificar, ¿por qué? Porque eso se educa y adquirimos a través de la educación y a través de nuestro entorno, entonces es modificable. Después vemos que el temperamento dice dimensión somática no educable. Ya dijimos que no se puede modificar, no se puede educar y el carácter es educable. Otro tema que debemos, en el siguiente cuadro del temperamento, modo de manifestarse no controlable. El temperamento es algo que nos nace de repente, es algo que no podemos controlar muchas veces. Famoso, seguro que ustedes escuchan, dice, me salió mi indio, solemos decir, ¿verdad? Y ese es nuestro temperamento, que te sale, a veces no podés controlar y reaccionás de ciertas maneras que vos no podés controlar porque sos así, ¿verdad? Entonces ese es el temperamento. El carácter, modo de manifestarse controlable. El carácter se puede controlar. Bueno, ¿y qué viene a ser la personalidad entonces? Carácter, que es igual a temperamento más hábitos aprendidos, más comportamiento es igual a personalidad. Nuestra personalidad viene a ser el conjunto de todo esto que estuvimos viendo, ¿verdad? Y vimos que la personalidad es lo que nosotros mostramos, lo que somos internamente mostramos, ¿verdad? Como un conjunto que viene a ser la personalidad. Entonces, lo que es nuestro carácter, ¿qué viene a ser? ¿Qué vimos en el carácter? Es la constitución más hábitos aprendidos. Entonces, el carácter viene a ser el temperamento más hábitos aprendidos, más nuestro comportamiento, eso viene a ser nuestra personalidad. Bien, eso es lo que hoy quería compartir con ustedes y es importante que nosotros podamos reconocer, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro temperamento? ¿Qué es lo que yo heredé? ¿Cuál es mi constitución heredada que yo sé que no voy a poder modificar, que no voy a poder educar, que no voy a poder controlar? ¿Y cuál es mi carácter? ¿Qué es lo que yo aprendo de mi entorno? ¿Qué es lo que me enseñaron? ¿Cuáles son esos conocimientos que yo adquirí para que yo me comporte, para que pueda influenciar en mi comportamiento que yo sí puedo modificar, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos identificar eso, cuáles son mis temperamentos, cuál es mi temperamento, cómo soy y cuál es mi carácter, que yo puedo educar, que yo puedo controlar, que yo puedo modificar, que yo puedo mejorar, ¿verdad? Entonces, cuando yo identifico eso, voy a saber identificar también mi personalidad. Y es importante que cada uno se autoanalice en esto, ¿verdad? Porque todos estos puntos se reflejan cuando nosotros interactuamos con los demás. ¿Dónde es lo que se va a ver mi temperamento, mi carácter, mi personalidad? En la interacción con los demás. Y como profesionales, como futuros profesionales, el día de mañana ustedes van a estar enfrente de otras personas brindando su servicio en diferentes áreas. Entonces es importante siempre conocernos, autoconocernos y saber
en qué somos débiles, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades también, ¿verdad? De tal manera para que podamos educarnos y modificar lo que hay que modificar, mejorar lo que se puede mejorar para poder, ¿verdad? Relacionarnos exitosamente con los demás, ¿verdad? Porque en todos lados nosotros nos relacionamos con los demás, pero más todavía en el ámbito profesional, y uno tiene que saber realmente cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Y en esas situaciones es en donde sale lo que es nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad, demostramos lo que somos, ¿verdad? Bien, eso es lo que hoy quería compartir con ustedes y enseguida va a haber un pequeño trabajito que voy a estar publicando ahí en la plataforma para que podamos interactuar. Me gustaría también escucharles a ustedes, entonces en el foro va a haber una pregunta para ustedes que me gustaría que me estén respondiendo. Entonces nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, Dios mediante, para el examen parcial.